Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. En estos días una persona me comentó que en el tutorial que hicimos del rompecabezas el link no funcionaba, pero no especificó cuál. Inmediatamente fui a comprobarlos todos y casi me da un infarto. Efectivamente, la página Cutting Templates en la que se había basado el tutorial ya no funcionaba. Busqué en la web diferentes alternativas sencillas y gratuitas y esta es la que me pareció la mejor. Se llama puzzletelegnome.org. Como pueden ver, la interfaz es bastante sencilla, por lo que podemos trabajar con ella. Lo primero que vamos a hacer es colocar el tamaño de nuestro proyecto, que en este caso son 100 por 100 milímetros, o sea, 10 centímetros de cada lado. Ahora vamos a cambiar el número de columnas y filas. Como quiero que me queden uniformes, pondré el mismo número en ambos lados. Como vamos a trabajar con una foto, lo ideal es tener piezas grandes y poca cantidad, así que lo cambiaré a 5. Aquí cambiamos la deformidad que queremos que tengan. En este lugar modificamos el tamaño de las uniones. Por último, podemos modificar la dirección de las uniones. Vamos a fijarnos en esta última pieza para que puedan ver el resultado más claramente. Lo dejaré como estaba. Si estamos conformes, solo queda hacer clic en Download SVG y aquí lo tenemos. Vamos entonces a Lightroom. Aquí les muestro el que hicimos en aquel tutorial y decidí crear otro rompecabezas con la misma cantidad de piezas para que podamos ver la diferencia. Ambos tienen 4 columnas y 4 filas. Ambos rompecabezas están listos para el corte. Lo único a tomar en cuenta es que las líneas están separadas, por lo que debemos agrupar para que no se muevan. En el caso de este vector, pueden ver que el borde externo está unido y las líneas no las separa como el otro, sino que cada línea es un trazo completo. También agrupamos y lo tenemos listo para el corte. Pero ¿qué pasa si trabajamos con una foto y no queremos que los cortes queden atravesados en las caras? Pondré las líneas en azul para que podamos ver bien los cortes. En aquel tutorial decidimos quitar estas líneas que estaban en las caras. Desagrupamos. Ahora vamos a eliminar estas líneas. Simplemente seleccionamos y borramos. Y ya tenemos esta pieza lista que no deformará la foto. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a eliminar estas líneas. Desagrupamos. El primer problema que tenemos es que esta línea está unida. Si utilizamos la tijera, nos la borra completa. La única opción que nos queda es trabajar con nodos, que es esta herramienta que tenemos aquí. Estos son los puntos que conforman esta línea. A los puntos se les llama nodos. Lo que vamos a hacer es separar los nodos para poder hacer esto. Vamos entonces a romper o separar aquí y aquí. En la última versión de Lightroom se nos abre este menú que nos muestra de manera visible las opciones que tenemos. En este caso usaré esta, que es la que separa los nodos. Si su Lightroom es una versión anterior, este submenú no aparece. Pero si se fijan, dice que presionando la letra B sobre el nodo, lo va a separar. Hacemos clic en el icono y luego en el nodo. Hacemos lo mismo con el otro nodo que queremos separar. Y seguro me dirás, Rosa, pero no hiciste nada. Sí, para ver el resultado debemos de seleccionar haciendo clic en cualquier parte y ahora hacen clic en la línea que se supone que separamos. Y como pueden ver, ya no está unida. Simplemente borramos y listo. Vamos a quitar entonces esta línea.
Hacemos clic en el icono de nodos. Usaré entonces la tecla de la letra B para hacer los cortes. Hago clic en el nodo para seleccionarlo y presiono la tecla B. Ahora hago lo mismo con el otro. No sirve si solo me pongo encima sin seleccionarlo. Como ven que me pasó, vuelvo a repetir, selecciono el nodo y presiono la tecla B. Ya lo podemos borrar. Tenemos entonces la misma pieza que cortamos en los dos vectores. Aquí hay una diferencia en cuanto a la posición de la pestaña, por lo que podemos eliminar esta línea si lo deseamos. Repetimos el proceso. Y ya lo tendríamos listo. Aquí la pieza del tutorial anterior y aquí la de este tutorial. Recuerden que todo este proceso es cuando están trabajando con fotos y no quieren cortes en los rostros. Quiero agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. Y aquí les dejo el link que complementa este tutorial. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.